Buenas tardes a todos y todas. El día de hoy la licenciada Ivania tiene unos pequeños problemas de conexión y se conectó desde el celular. Entonces le vamos a dar apertura a la licenciada Digna Maribel Álvarez. Ella es licenciada en Trabajo Social y con mucha experiencia en temas de sistematización de experiencias en diversos proyectos. Entonces le damos el espacio a la licenciada Maribel Álvarez para que nos haga su presentación. Buenas tardes a todas y a todos, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes. El día de ayer estuve participando un poquito para ver cómo se estaba abordando el tema de sistematización. Y bueno, no sé si, si hacemos una pequeña ronda de presentación, ¿verdad? Rápidamente, no sé cuántos somos, en realidad no sé, pero por lo menos decir su nombre y de qué universidad nos acompañan o qué institución. Bueno, buenos días. Dado el poco tiempo que tenemos, mi nombre es Danilo Manzanares. Pertenezco al Centro Universitario Regional del Litoral Pacífico, Choluteca, zona sur, Ujú. y estamos atentos a sus directrices. Gracias. Bueno, con el comentario del compañero, Morales, ¿diga? soy Xiomara Morales y represento a UNATEC Danlí. Rolando Canis Lobo, turno, Juro. Hospital Polancho. Buenas tardes, encantado de tenerla, Maribel. Muchas gracias. Buenas tardes, Miriam Ordóñez, Unatec Danlí. Buenas tardes, Lesbia Amador, Facultad de Ciencias Médicas, Ciudad Universitaria. Muy buenas tardes, Ondina Salgado de la carrera de Enfermería, UNATEC Danlí. Gracias. Bueno, me gustaría... Buenas tardes. Sí, buenas tardes, diga. Buenas tardes, mi nombre es Carla Moncada del CURP Choluteca. Muchas Sí. gracias por compartir esta tarde con nosotros. Sí, yo creo que vamos a parar aquí, ¿verdad? Porque por los comentarios que me hiciera de inicio el compañero, de que es poco el tiempo. Bueno, me hubiera gustado poder verles la cara, conocerlos, pero bastante complicado con esta modalidad y con el poco tiempo que tenemos. Bueno, compartir un poco con ustedes la experiencia que hemos vivido desde lo que es la carrera de trabajo social, bueno, desde la que es mi vida profesional también, ¿verdad? Em, Tengo una pequeña presentación, no tan pequeña realmente, ¿verdad? Una pequeña presentación y comenzaría por esa parte y pueden solicitar la palabra o hacer alguna pregunta en el momento que ustedes consideren pertinente, ¿verdad? Entonces voy a compartir pantalla eh, con la presentación. Perdón, voy a dejar de compartir, ya me acordé de algo que me enseñó ahorita el licenciado Ramón. Sí, entonces, ¿están viendo la pantalla, la presentación? Sí, se ve. Sí se ve, compañera. Sí, muchas gracias. Mire, en este caso nosotros hablamos de sistematización de experiencia, ¿verdad? Y obviamente tenemos un pequeño recorrido histórico en América Latina y en Centroamérica. Entonces quería empezar un poquito por ahí, ¿verdad? Un poco contextualizar cómo es que surge la experiencia. Bueno, aquí en América Latina, pues sabemos que hemos sido países altamente dependientes, ¿verdad? Altamente dominados por otros países y se dan algunos hechos significativos que yo creo que marcan pues nuestra historia. Entonces, digamos, la disciplina del trabajo social ha estado vinculada siempre a lo que es el trabajo con las poblaciones más necesitadas. Y en el 70, pues, asume Allende en Chile la presidencia de la República, ¿verdad? Bueno, del país.
Y obviamente todo el mundo conoce pues todo lo que significó esa parte, ¿verdad? El golpe de Estado y esas cosas, pero en este contexto de tener un gobierno más de avanzada, ¿verdad? Se da un proceso de politización, diría yo, en la disciplina del trabajo social y empiezan a hacerse reflexiones muy significativas en nuestro campo disciplinar, puesto que nuestra profesión nace desde la caridad y desde la parte ética, diría de alguna manera, unos caridad o otros la parte religiosa. O sea, tenemos una influencia muy religiosa, ¿verdad? Porque es donde surge como brindar ayuda al necesitado. Luego hay una reflexión, no solamente desde la parte religiosa, sino que desde la parte ética. La ciudadanía hacía algunas acciones en beneficio. Entonces, nuestra carrera tiene ese origen, pues. Entonces, en esta época se hace una gran reflexión de cuál es nuestra función, ¿verdad? En la vida, en la intervención con la población. Pues pero antes de esto, ¿verdad? Tengo una línea de tiempo medio rara ahí. En el 59 se da la Revolución Cubana, ¿verdad? Que también busca romper, ¿verdad? Esta dominación que les decía inicialmente y obviamente el trabajo social también es influenciada por este movimiento revolucionario en Cuba y empezó a utilizar el término de recuperar, ordenar, precisar y clarificar el saber. O sea, nosotras y nosotros, bueno, somos mayoría mujeres en trabajo social, bueno, hemos tenido muchos años de trabajar con las poblaciones y necesitábamos pues reflexionar sobre eso. En el 61, ¿verdad? Todavía en ese momento no se llamaba sistematización, pero sí se estaba diciendo que había que recuperar esa experiencia, qué es lo que hacíamos con la gente, cómo lo hacíamos. Entonces, ordenar nuestra propia práctica, ¿verdad? Porque una cosa es lo que nosotros planificamos, pero al momento de ir al campo, a veces las cosas se cambian. Ya en el 61, pues, con todos estos eventos anteriores, Estados Unidos cambia un poco la política de América Latina y empiezan a salirse los gobiernos militares de América Latina, ¿verdad? Después de varias cosas, en algunos casos. Entonces se crea lo que es la Alianza para el Progreso. Y aquí se dan algunos cambios en cuanto a lo que es la política pública en América Latina y en especial en Honduras, pues hay un cambio para tener un gobierno desarrollista. Bueno, en este periodo todavía estamos en manos de gobiernos militares, pero se empieza a hacer un enfoque desarrollista. A veces creemos pues que las cosas se hacen por el hecho de ser buenos gobiernos, no, casi siempre todas las acciones que se hacen en América Latina tienen una tendencia histórica, ¿verdad? Y del contexto latinoamericano. Luego, en 1965, ¿verdad? Empieza una reflexión en nuestra profesión también, ¿verdad? Y decimos, bueno, de la asistencia social al trabajo social reconceptualizado, ¿verdad? Y se abren las primeras rupturas. O sea, no queremos seguir haciendo asistencia social, queremos acompañar procesos de desarrollo, acompañar procesos de reflexión teórica, porque nuestra carrera siempre ha estado vinculada pues a otras ciencias sociales, ha tenido mucha influencia de la sociología, de la pedagogía, de la psicología. Entonces, hay una reflexión, ¿verdad? Bueno, todo lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, a quién estamos apoyando o cómo realmente si tiene o no impacto. Entonces, este movimiento realmente mueve realmente a la profesión en cuanto a su quehacer profesional. En todo este tiempo, ¿verdad? Se están haciendo algunos esfuerzos, pero es hasta 1980 que empiezan a hacerse ya propuestas concretas de sistematización. Y con el Consejo de Educación de Adultos de América Latina, ¿verdad? Que es la CEAL, y la situación se empieza, bueno, surgen otros, ¿verdad? Otros movimientos como la Red Alforja, que tiene presencia en Honduras también, que es una organización que se llamaba en aquel tiempo CENCOP, ¿verdad? Donde se empieza a hacer la teorización y reflexión sobre el tema de sistematización de experiencias. Entonces, bueno, ¿qué es sistematizar, verdad? Bueno, sistematizar, hay como dos tendencias teóricas, ¿verdad? Algunos se concretizan en sistematizar, es decir, poner en orden y entender lo que está ocurriendo.
Y muchas sistematizaciones que yo he visto o en las que también he participado, a las instituciones con las cuales interactuar les interesa básicamente reconstruir la experiencia y sacar lecciones aprendidas. Entonces, normalmente se quedan en este nivel, ¿verdad? En este nivel se quedan algunas experiencias de sistematización. No es que son malas, simplemente es que no trascienden, ¿verdad? Mientras que la metodología que plantea Oscar Jara, ¿verdad? Que todos ustedes ya lo conocen a través de los subvideos y a través de sus lecturas, y que él también es parte de todo este movimiento en América Latina y en especial en Costa Rica con la red de Aspar, no recuerdo muy bien el nombre de él, pero sí era de la red Alforja. Entonces, empiezan diciendo, la sistematización de experiencias es un ejercicio intencionado. O sea, cuando nosotros estamos diciendo que es intencionado, es que ya tenemos un interés previo de conocer cómo sería la experiencia. Es mi intención hacerlo, ¿verdad? Que busca penetrar en la trama próximo compleja, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa esto? O sea, en esa práctica que ha estado cerca nuestro, ¿verdad? Que ha estado cercana, que es, así, hemos sido a veces parte de esa experiencia, o sea, que es nuestra propia práctica a través de las instituciones, a través de nuestro propio ejercicio, ¿verdad? Y de la experiencia y recrear sus saberes. O sea, nosotros estamos hablando, voy a leer mejor de un solo contexto para decir, y de la experiencia y recrear sus saberes con un ejercicio interpretativo de teorización y apropiación consciente de lo vivido. Entonces, ¿qué significa esto? Pues él habla que es intencionado, como lo decía anteriormente, ¿verdad? Que es una experiencia cercana, o sea, no es una experiencia que está lejana nuestra, sino que la hemos vivido. Entonces, plantea que es necesario reconstruir, ¿verdad? Esos saberes, esos aprendizajes con la gente y interpretar nosotros esa experiencia, o sea, quedarnos, hacer un análisis crítico de esa interpretación, ¿verdad? Y tratar de hacer teoría desde la práctica. Entonces, esa es como una de las cosas. Y apropiarse de esa parte, ¿verdad? Ese conocimiento que hemos tenido desde la experiencia práctica. No sé si tienen algún comentario hasta aquí, si no, para seguir. Ninguno, máster. ¿Mande? De mi parte, ningún comentario. Bueno, muchas gracias. Bueno, y como sabemos, pues, esta es una propuesta que no se puede desligar de otras herramientas o de otras metodologías, no sé, o de otras ciencias que podría, no sé cómo llamarla ahorita en este momento, que es la investigación, la evaluación y la sistematización. Son tres elementos para nosotras del área de ciencias sociales, igual creo que desde todas las disciplinas que están relacionadas íntimamente, ¿verdad? Lo que es la investigación, la evaluación, la sistematización, son momentos a veces que tenemos que realizar para poder hacer una buena reflexión sobre la realidad. Pues estos están relacionadas, ¿verdad? Él plantea, pues, he tomado mucho la teoría de él, que son hermanas, ¿verdad? Y el propósito de las tres es conocer la realidad y transformarla de alguna manera. Y se alimentan mutuamente, ¿verdad? Entonces ustedes van a ver que tenemos elementos de investigación y elementos de sistematización y de evaluación. A veces tenemos la tendencia a confundirlas. Entonces, para clarificar conceptos, ¿verdad? Para clarificar conceptos sobre sistematización, vamos a ver los énfasis. Por ejemplo, en la investigación, o sea, ¿cuáles son las diferencias? Investigación, evaluación y sistematización. En la investigación, lo que nosotros vemos, pues, que se genera conocimiento científico, hay diferentes procesos, estructuras, se establece lo que aplicamos el método científico, se requiere, o sea, los resultados pueden enfrentar y comparar y enriquecer y perfeccionar, ¿verdad? Permite comprender las determinaciones más profundas, esenciales de la realidad histórico-social, desde la investigación social, obviamente. Ya me imagino que la investigación científica o desde otra perspectiva tiene también otras tendencias.
El énfasis aquí pretende comprender, ¿verdad?, las contradicciones sociales, económicas, políticas, etcétera, etcétera. Desde el ámbito de las ciencias sociales, obviamente. Luego la evaluación lo que busca o su énfasis está en los resultados. Entonces, comparamos, es decir, si nosotros, por ejemplo, tenemos un proyecto X, lo que queremos es medir, ¿verdad? Medir los resultados. Si yo tengo, por ejemplo, un proyecto que quiero construir, por poner un ejemplo, 50 letrinas, al finalizar el proyecto, yo voy a ver si se construyeron las 50 letrinas o si se capacitaron, si se tenía previsto capacitar 5.000 personas, quiero ver si se capacitaron esas 5.000 personas. Entonces, la evaluación lo que busca realmente es medir, ¿verdad? Medir si se lograron o no los objetivos previstos, las metas de los proyectos, ya sean de carácter cuantitativo o cualitativo. Entonces, en evaluación tenemos tres momentos, digamos, que se pueden medir antes, que es la línea de base, ¿verdad? Durante, ver los procesos, cómo se han vivido, y después, ¿verdad? Que la evaluación de impacto, que puede ser entre 5 y 10 años después de desarrollado el proyecto. Y como lo decía anteriormente, es el énfasis en los resultados. Sí, y la sistematización tiene otro énfasis, el énfasis en el proceso, es decir, en el cómo, ¿verdad? En cómo hicimos las cosas. Entonces, por ejemplo, yo tenía un proyecto X donde yo quería hacer construcción de letrinas, ¿verdad? O construir una casa o una escuela. Entonces, ¿cómo se logró construir la escuela? ¿Cómo la gente participó en el proceso? ¿Cómo se involucraron, se interesaron o no se interesaron en el proceso? Entonces, en este ejercicio de la sistematización, nosotros hacemos una abstracción de la experiencia práctica, ¿verdad? Resuelve, pues, representa un nivel de elaboración conceptual, o sea, de análisis de esa práctica, cómo lo hicimos, qué fallas tuvimos, qué elementos fueron los que nos permitieron lograr o no lograr nuestras prácticas. Parecía, no sé si alguien me ayuda, parece que alguien, no sé, cuando levanten la mano, no sé, alguien me puede decir o algo, porque no logro ver eso. Entonces, lo que nosotros queremos conocer en la sistematización es saber cómo lo hicimos, ¿verdad? La práctica. Y además de eso, identificar o realizar una interpretación lógica del proceso vivido. Aquí es bien interesante, por ejemplo, de esta parte sí me gustaría retomar un poco de lo que hablábamos el día de ayer, ¿verdad? Cuando una compañera, ¿verdad? Creo que del CURLA, estaba hablando de una experiencia, ¿verdad? Con la etnia Pech. Entonces, a mí me pareció interesante cómo ella empezó a narrar, ¿verdad?, lo que se hizo. O sea, decía, bueno, nosotros empezamos con el proyecto, ¿verdad?, con campesinos. Yo creo que fue Argelia Galo que lo Y es planteaba. del curno, licenciada. El del curno, sí. Entonces, entiendo, entonces yo le escuchaba. Entonces decía, o sea, lo importante es saber, ¿verdad? Lo que hicimos, ¿verdad? Creemos, y me gustó algo que dijo, algo que es muy interesante, y que ese es prácticamente lo que hace la sistematización, que es reconocer, ¿verdad? El conocimiento del otro. Entonces ella decía, a veces nosotros creemos que la gente no sabe, y sí sabe, decía ella. Eso es importante. Entonces, creemos que no saben y sí saben muchas cosas. Yo, obviamente, eso, porque a veces revalorizamos la academia como que somos la última maravilla del mundo, ¿verdad? Entonces, eso nos hace, pues, como poner los pies en la tierra, que sí hay un conocimiento que tiene la gente. En educación, trabajamos en temas de salud, trabajamos, por ejemplo, con brigadas médicas, se aprovechó lo que es la parte del deporte, hubieron huertos familiares,
Y luego hablaba algo de que se llamaba SASAL, ¿verdad? Que me llamó mucho la atención. Entonces, esa es la reconstrucción. Esa es reconstrucción del momento. Lo único que tenemos que poner, esta reconstrucción que ya hablaba de forma verbal, básicamente en tiempo cronológico, ¿verdad? El proceso vivido, que fue lo primero, que fue lo segundo. Entonces es importante cómo hacer una reconstrucción cronológica de esa experiencia. Y luego reflexionar, obviamente. Entonces es aquí donde está la diferencia entre la metodología tradicional, no sé si llamarla tradicional, pero sí otras propuestas de sistematización, ¿verdad? Y con la propuesta de sistematización de Jara y de todo este movimiento de América Latina, que es reflexionar, ¿verdad? Sobre nuestra propia experiencia y tratar de hacer una construcción teórica. Entonces, sí hay posibilidades de hacer eso, porque hace un énfasis en el proceso. Entonces, pero ¿hay relación? Sí, obviamente hay relación. Entonces, hay una relación entre evaluación y sistematización, ¿verdad? Ambas son hechos educativos, ¿verdad? Llegan a conclusiones y se retroalimentan mutuamente. Tienen como fin mejorar nuestro trabajo. Son base del nivel teorización propio profundo. Permiten relacionar el conocimiento acumulado, sintetizado, y estructurado en las teorías existentes. La importancia, si no se reflejan, o sea, lo que nosotros estamos planteando, que debemos de reflejar esos aprendizajes tanto en la sistematización como en la evaluación. ¿Con qué objetivo? De no volver a cometer errores, ¿verdad? La evaluación es lo que busca, ¿verdad? Identificar errores y igual la sistematización refleja los errores, aunque no los queramos identificar. Y ahí es donde a veces se generan ciertos rechazos a estos procesos desde algunas instituciones o desde algunas organizaciones sociales. He visto pues que cosas donde la gente dice, no, mejor eso no lo toque, ¿verdad? Eso no lo hablemos, porque no se quiere visibilizar pues el error que cometemos, ¿verdad? Y si no cometemos errores, no aprendemos. Yo siempre les digo a mis estudiantes, equivocarse es lo mejor que nos puede pasar, porque al equivocarnos realmente aprendemos a no volver a hacer esas cosas, ¿verdad? Entonces es lo que busca la sistematización, ¿verdad? Entonces miramos esa realidad desde diferentes perspectivas. Ahora, entre investigación y sistematización, igual, ¿verdad? Cada una aborda la realidad de forma diferente, ¿verdad? Nosotros de sistematización utilizamos muchos elementos de la investigación científica, ¿verdad? Pero la investigación nos permite también hacer mejores capacidad de generalizar, por ejemplo, de utilizar diferentes técnicas, ¿verdad?, de investigación, las entrevistas, los grupos focales, todo esto que tiene que ver con la investigación, ¿verdad? Entonces, la investigación al final termina enriqueciendo el proceso de sistematización porque utilizamos todas esas herramientas. Entonces, la importancia es que ambas se nutren constantemente. Entonces, a veces podemos no ver esa diferencia o esas fronteras. Entonces, para poderlas ver, tenemos que ver lo que decíamos al principio, ¿verdad? Que el énfasis de la investigación es comprender y explicar las contradicciones sociales. Y el énfasis de la evaluación es el énfasis en los resultados. Y el énfasis de la sistematización es en los procesos. Entonces, tomando en consideración esta base, entonces ya podemos diferenciar entre uno u otro y podemos utilizar a veces metodologías o algunos elementos de algunas cosas, de la investigación y de la evaluación. Con permiso, Entonces, ¿puedo hacer una consulta? Sí, claro. Sí, mucho gusto. Jimena Mejía, de la Dirección de Vinculación. Mucho gusto. Mi consulta va justo con lo que usted acaba de mencionar. Las evaluaciones las hacemos nosotros tomando como referencia los resultados que esperábamos y un número de indicadores que esperaríamos que se reflejaran en ciertas etapas del proyecto, ¿verdad? Pero la sistematización, ¿cuál sería la guía o contra qué
se hace la sistematización? O sea, acaba de decir usted contra el proceso, sería más o menos la manera en que se va ejecutando el proyecto o las actividades planificadas, las tareas, ¿o me estoy equivocando en este momento? No, totalmente, o sea, no se está equivocando. O sea, la sistematización, bueno, vamos a regresar al cuadrito anterior. O sea, la evaluación básicamente, como usted bien lo dice, ¿verdad? Lo que quiere medir son resultados, ¿verdad? Del proyecto. En el proyecto nosotros tenemos, vaya, que vamos a firmar un convenio de cooperación, que se va a hacer una línea de base, que vamos a hacer un proceso de capacitación, etcétera, etcétera. Entonces, usted lo tiene dentro de lo que es el proyecto plasmado. Entonces, usted va a evaluar después, puede ser intermedia de la misma, en el momento preciso que estamos haciéndolo, o puede ser posteriormente, ¿verdad? Eso depende en qué momento quiere ser la evaluación, pero va a medir resultados. No significa que no va a hacer reflexión, obviamente va a haber una reflexión, va a ver dónde están los errores y todo, eso es válido. Sin embargo, la sistematización ya no se centra tanto en lo que se planificó, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de un momento que se planifica. El proyecto se planificó, tiene fechas, tiene un cronograma, tiene varias acciones y qué bueno, ¿verdad? Que tenemos una ruta y si no, sería fatal también no tener una planificación. Sin embargo, la sistematización lo que busca es saber cómo fue que se dieron las cosas, ¿verdad? Le voy a poner un ejemplo. En el caso, yo hice una sistematización hace algunos años donde me invitaron, ¿verdad? Para ver unos proyectos de agroecología, ¿verdad? Pero entonces, básicamente era un proceso de capacitación. Entonces, ellos tenían el plan, yo revisé los informes y los planes que tenían. Entonces, muy bueno, muy bien detallado y todo. Pero al entrevistar yo a las personas involucradas en el proceso y a los técnicos, me fui dando cuenta de varias cosas. Primero, la gente decía, bueno, nosotros pensábamos, el proyecto se tardó, o sea, 4 módulos que tenían que hacer, se tardaron casi 3 años en hacerlo. Y entonces, ¿pero por qué? ¿Verdad? ¿Era por una deficiencia del grupo? ¿Era un problema que íbamos a evaluar al proyecto? Ahí es donde tenemos que ver la diferencia, ¿verdad? No voy a evaluar, no voy a identificar por qué no se hizo, sino que el cómo se hizo. Entonces, cuando me siento con el grupo focal a hablar con las mujeres, que eran mujeres la mayoría, ¿verdad? Que estaban hablando de huertos familiares, me sorprendió cuando una señora sale con un cuadernito, ¿verdad? Y empieza a contarme, ¿verdad? Mire, la persona vino, por poner una fecha, ya no recuerdo, ¿verdad? Vino el 1 de febrero, vino Argentina con José, ¿verdad? Y nos dieron una capacitación sobre el uso de abonos orgánicos y empezó a describirme realmente el proceso de capacitación. Y posteriormente, 6 meses después, regresaron para un segundo módulo, porque hubo conflictos, la cooperación se retiró, no, entonces empieza ella a contarme, pues, por qué realmente no se realizaban las cosas y cómo se retrasaron. Pero como ellos se fueron, entonces nosotros seguimos apoyando a otras mujeres para que hicieran el huerto familiar, y ellos trabajan con una metodología que se llama campesino a campesino. Entonces, o sea, ahí yo me di cuenta después del proceso vivido, no tanto evaluar, porque cualquier evaluador dice, como un proyecto que eran 4 módulos, se tardaron 3 años, entonces yo puedo decir, bueno, eso no sirve, ¿verdad? Sin embargo, en la sistematización lo que nosotros buscamos identificar el cómo se realizaron las cosas y qué impacto tuvo, cuál es la reflexión, cuál es el aprendizaje que queda en la comunidad. No sé si me explico. Sí, muchas gracias. Perdón. Tengo otra preguntita. Sí, Eh, dígame. no sé si estoy equivocado, pero pienso que a esa hermandad que usted nos plantea de investigación, evaluación y sistematización, falta otro actor o elemento que deben ir juntos, que para mí debería ser extensión o vinculación a la par de
extensión o vinculación a la parte de investigación, luego aparte evaluación y luego sistematización, pues, ya que considero que si no se vincula un proyecto, una práctica, una acción, una comunidad X, no hay investigación. Entonces, para mí, pienso, pues, le hago la pregunta porque estaba como razonando. Y en relación a lo que dijo la compañera Jimena, es muy, pero muy importante los indicadores, porque son los que vamos a medir o vamos a escudriñar durante la sistematización. ¿Va? Si no tenemos indicadores bien perceptibles, cortos, fáciles de entender, puede ser más fácil una sistematización si los indicadores son bien planteados. Pues. Y el objetivo tiene que ser real también, porque si no hacemos un buen objetivo, desde ahí estamos mal. No sé qué piensa usted. Sí, yo creo que, bueno, cuando estamos hablando de vinculación, en el caso de la universidad, tenemos que ver es la perspectiva de la vinculación, cómo la manejamos nosotros, ¿verdad? Es vincular la academia, ¿verdad? Con los sectores sociales y para poder acompañar procesos, ¿verdad? De desarrollo. Se supone que ese es uno de las cosas que nosotros como universidad deberíamos de estar haciendo, ¿verdad? Y yo creo que la dirección de vinculación está haciendo muchas cosas. Igual las mismas facultades, las mismas carreras, ¿verdad? Están haciendo ese proceso. Pero obviamente ya ese es un mandato de la universidad. Y cuando estoy hablando de investigación, evaluación y sistematización, lo estoy hablando como metodología, ¿verdad? O como métodos de abordar la realidad, ¿verdad? Que puede ser en la investigación, evaluación. Obviamente hay una planificación que ya entra en otro nivel, ¿verdad? Tenemos que tener claridad de cuáles son los objetivos de los proyectos que nosotros queremos impulsar. Eso sí, eso es una planificación que debe estar clara y debe saber hacia dónde queremos llegar. Entonces, cuando evaluamos eso, ¿verdad? Si realmente esa planificación estuvo de acorde a las necesidades que habíamos identificado, si realmente nuestra selección, ¿verdad? Del problema a solucionar fue bien identificado, fueron bien diseñadas las estrategias y todo. Eso es importante. Pero la sistematización, la diferencia es que busca identificar el cómo fue que se realizó, ¿verdad? Por ejemplo, si yo quiero saber, por ejemplo, cómo fue que realizamos las capacitaciones, entonces alguien me puede ir a supervisar, pero cómo me mira al otro, cómo me miro yo y cómo se miran los demás. Esa es la lógica distinta quizás de la sistematización. Quizás el ejemplo no es muy bueno, pero tal vez más adelante lo podemos ir como construyendo cuando miremos la parte metodológica. Entonces, básicamente nuestro énfasis va a centrarse en cómo se hizo las cosas. A veces yo hago unos ejercicios un poco así, o sea, yo sé hacer arroz, por ejemplo, ¿verdad? Poniéndolo desde el marco bien práctico y operativo. Yo sé hacer arroz y yo aprendí a hacer el arroz como me lo enseñó mi mamá. Pero puede ser que la mamá o Teresa o María tengan una forma distinta de hacer el arroz. Entonces, es importante saber pues cómo lo hicieron, ¿verdad? Cómo interactúa con la población. O sea, aquí nosotros allí se van muchos valores y muchas capacidad de escucha también, ¿verdad? Para poder identificar cómo realmente se desarrollaron las cosas en el proyecto. Bueno, vamos a continuar. No sé si hay otra pregunta sobre ese tema. No sé si me expliqué, pero voy a tratar de ver si logro. Maribel, solo hágame el favor de contestarme algo. Mire, en la cuestión de los, ¿cómo se llama?, proyectos sociales, a mí, de hecho, se me revela que los proyectos sociales son abstractos. Pero hay una cuestión desde la perspectiva de la agroindustria, por ejemplo, de la ingeniería agroindustrial, que los proyectos y los procesos de investigación son más concretos, más prácticos. Por ejemplo, yo quiero averiguar o investigar qué cantidad de agua se exporta en melón hacia Estados Unidos, Europa o Japón, con melón. Entonces yo busco unas 9 cajas con tallas diferentes de melón y
calculo la cantidad de agua que se obtiene de cada caja, luego comparo en un software, comparo las cosas de la ¿cómo se llama? La cuestión de la cantidad de melón con la cantidad de agua, cantidad de melón por caja, cantidad de fruta por caja. Entonces vengo yo y ahí obtengo una investigación que me sale tratamientos diferentes, repeticiones diferentes, y entonces viene toda una investigación y relaciono la cantidad de fruta con la cantidad de agua que me proporciona una relación directa o inversa. Entonces, en ese momento, Maribel, y gracias por darme la confianza de hacer esta pregunta, ¿cómo hago yo, Maribel, para relacionar estos proyectos de investigación concretos de una área de la agroindustria, o sea, una carrera de la Universidad de Ingeniería Agroindustrial, para relacionarlas concretamente con la evaluación y con la sistematización, relacionado con lo que le acabo de preguntar, relacionado con la cantidad de agua que yo necesito investigar que se exporte en esa fruta y la cantidad de relacionándola para ver si hay relación directa o inversa, relacionar la cantidad de fruta que se utilizó. Entonces, ¿cómo se relaciona toda esa investigación que hago yo con la evaluación y con la sistematización en ese caso concreto? En ese caso concreto, va a depender de su interés, ¿verdad? Va a depender de su interés si usted quiere profundizar más o no. En la evaluación usted tiene, o sea, si usted va a hacer una evaluación de eso, usted va a poder identificar, por ejemplo, el ejemplo que pone concreto, ¿verdad? Sobre la producción de melón y el uso del agua. Entonces, si yo quiero investigar o quiero evaluar, por ejemplo, el impacto ambiental que tiene la melonera en la comunidad, yo tendría que acercarme a los trabajadores, por ejemplo, a los empresarios y el impacto ambiental que pueda tener esa cuestión, pero va a determinar su interés, ¿verdad? Su interés en evaluación, ¿verdad? Si quiere ver impacto ambiental, si quiere ver más bien solo productividad o quiere valorar si el agua es de calidad o tiene un impacto o no en la población. O puede valorarlo también desde la generación de trabajo dentro de lo que es el proyecto. Y si ya quisiéramos sistematizar la experiencia, aquí por eso es distinto, porque el proceso me lo describen los actores, ¿verdad? Aquí ya no solamente es el melón como tal, ¿verdad? La fruta y medir esas partes, sino que tiene que ver la parte del entorno, el entorno social, económico y político de la comunidad. Entonces usted tendría que ver si quiere realmente sistematizar cómo es que se produce el melón, ¿verdad? Y cómo es que la gente está haciendo, ve la producción del melón, si lo mira como un espacio laboral, lo mira como, cómo lo ve ella, ¿verdad? Yo no podría decirle, por ejemplo, cómo lo miran las meloneras. Obviamente las meloneras es un negocio, ¿verdad? Y es una forma de producir la situación. Entonces, si se está, entrevistar a las personas que realmente producen, son las que trabajan en el campo. Habría que hacer ese acercamiento a ese grupo social que es el trabajador, que es el empresario, que es se tendría que ver ese entorno para que usted pudiera ver, pero va a depender su interés también. Si no hay interés en ese tema, entonces obviamente no va, pero si le interesa saber esa problemática y acercarse a esa situación de la producción del melón, sería interesante, por ejemplo. Vaya, por ejemplo, con las fincas agroecológicas, tienen otra mirada sobre la situación de la producción. Ya no están hablando de solo el monocultivo, ¿verdad? Sino que están hablando ya de tener la finca integral. Pero la mayor parte de la población siempre estamos tirándole al monocultivo, ¿verdad? Entonces eso va a depender de su interés, ¿verdad? De si yo quiero hacerlo o no. Sí, sí, Maribel, el punto es que yo no estoy hablando de agricultura, ni de agronomía, ni de producción de melón en el campo, sino que estoy hablando, Maribel, de la cantidad de agua que se procesa en la empacadora. Cuando se procesa la fruta, se empaca y se envía. Y entonces, en ese sentido, yo no estoy hablando de fertilizar, ni de agronomía, ni de agricultura, ni nada. Solo estoy hablando de agroindustria, del proceso que comienza desde que se cosecha el melón hasta que se empaca y se mercadea. Entonces, ¿cómo sería la sistematización y la evaluación de esa
área de la producción de melón en empaque para ver qué cantidad de agua y qué cantidad de fruta produce esa determinada cantidad de agua. O sea, cómo se hace la evaluación en ese caso concreto y la sistematización. No me meta autores sociales de agricultores, ni de sembradores, ni cultivadores, sino que esa parte, bueno, si me va a meter personas, me va a meter la gente de la empacadora, ahí sí, la que está empacando. Y si me va a meter sistematización, pues me imagino que me tiene que meter la gente de la empacadora. Pero no estoy metiendo nadie que siembra, nadie que cosecha, nadie que limpia, ni que fumiga. Sino que la parte de la circulación más bien y la producción, pero en el empacador. Ya, sí. No, ahí va a tener, si usted no quiere involucrar otros actores, usted solo puede medir resultados. Por ejemplo, si la empresa quiere producir 1.500 melones semanales, por ejemplo, se me ocurre, ignorante en el tema, ¿verdad? Entonces, ¿y cuántos litros de agua se utiliza para esa parte? Entonces, solo va a ser la parte de evaluación cuantitativa, no se va a hacer la mayor impacto, nada de cualitativo. Entonces, usted lo deja por aparte, no le interesa. Entonces, la evaluación y la sistematización van en esa línea. Sí, tiene que ir la parte del proceso del cómo y la participación de los actores. Sí, tiene razón. No involucramos a los actores. En ese proceso no llegamos a evaluar ni a sistematizar. Es correcto. En el proceso de empaque. El proceso de empaque, si usted no quiere conocer, por ejemplo, cómo se incorpora, vaya, por ejemplo, voy a poner ejemplo en la melonera, ¿verdad? Bueno, obviamente yo soy del área social, entonces me interesaría saber cuánta agua se consume y a cuánta gente afecta el consumo del agua de la melonera y si hay alguna vertientes de toxicidad, de tóxicos en el agua, cuántos niños trabajan en la melonera. Yo buscaría por ese lado, pero a usted le interesa solamente la parte de agroindustria. De agroindustria. O sea, no mire el impacto de la agroindustria. Se centra solamente en la parte, va a depender del interés que usted tenga, ¿verdad? En el proceso. Tiene razón. Tiene razón. Muchas gracias, muy amable. Lic Maribel. No, no Turcios quiero, tiene levantada la mano. ¿Mande? Zaira Turcios levanta la mano para participar. Ah, bueno. Zaira, ¿está bien? Dígame. Pues al parecer fue que se le levantó sin querer. A lo mejor, sí. Pero alguien parecía que quería hablar. Yo quería opinar algo con respecto a la pregunta que hacía el profesor hace un rato. Sí, todo puede estar mecanizado. Bueno, yo soy arquitecta y todo puede estar mecanizado y podemos ver las cuestiones en función del rendimiento, del equipo, del material, de los insumos. Pero recuerde que todos estos insumos y aún la tecnología más avanzada requiere del personal, requiere de humanos. Entonces, siempre, aún cuando usted quiera saber, como el ejemplo que usted pone, cuál es el rendimiento de agua de su empacadora de melones, usted, como está sistematizando, pues, también tendrá que considerar, por ejemplo, qué tan capacitado está el personal que está operando la empacadora o bueno, una cuestión es la capacitación, el número que está usted incluyendo en su planta operativa, el número también en cada una de las áreas que se estén especializando y otras cuestiones que mencionaba, por ejemplo, la profesora, el ambiente, por ejemplo, la cantidad de agua disponible, las condiciones del agua, ¿verdad? O sea, es agua que usted tiene que de alguna manera, digamos, entre comillas, purificar, limpiar, tratar antes de que llegue a la empacadora, cómo sale esta agua. Y también el enfoque, ¿verdad? Porque aun cuando nos dedicamos pues a áreas que parecen ser bastante técnicas, tiene todo un impacto social, un impacto ambiental, un impacto económico que no se debe de dejar de considerar. Solamente, y ya no la molesto más, profesor. No, muchas gracias por el aporte. Exactamente, o sea, cualquier actividad humana,
que nosotros realicemos va a tener un impacto, ¿verdad? Nosotros mismos generamos un montón de basura, ¿verdad? Y cómo el consumismo que tenemos, ¿verdad? Eso afecta. Entonces yo podría hacer una sistematización, por ejemplo, de mi consumo propio, ¿verdad? O sea, depende de mi interés, obviamente, ¿verdad? Depende hasta dónde, cuál es el alcance que yo quiero que tenga bien la evaluación o la sistematización. Si yo solo quiero ver productividad, solo voy a medir productividad. Pero si quiero ver impacto, es otra cosa. Entonces, va a depender mi interés. Entonces, siguiendo con el tema también, pues tenemos que tener claridad, como les decía al inicio, que hay diferentes enfoques de la sistematización. Hay quienes se quedan solamente en la reconstrucción de la experiencia y en identificar lecciones aprendidas. Ahí se quedan. Y he visto mucho, ¿verdad? Incluso consultores de mucho renombre que hacen eso, ¿verdad? Pero es lo que realmente quiere la institución. Entonces, a veces vamos a trabajar de acuerdo a las demandas institucionales. Y eso es una realidad concreta. Entonces, la propuesta metodológica desde la perspectiva de América Latina y uno de los principales exponentes es Oscar Jara, tiene algunas diferencias que tocó algunos temas bastante significativos la Master Ivani. Entonces, Oscar Jara plantea así claramente, ¿verdad? El problema de la teorización en la sistematización que debería ser realizada desde la perspectiva de la concepción metodológica dialéctica. Él plantea eso, ¿verdad? Plantea que tenemos que teorizar, ¿verdad? En la sistematización, pero desde una perspectiva, ¿verdad? Desde una concepción metodológica dialéctica. La metodología, por ejemplo, es el cómo, ¿verdad? El cómo estamos haciendo las cosas, qué tipo de métodos usamos, qué tipo de técnicas usamos, qué tipo de dinámicas estamos utilizando en el cuadro. Y la dialéctica tiene que ver con las contradicciones que tiene la propia realidad, ¿verdad? Entonces, él plantea como su punto de salida ese, ¿verdad? Que no puede hacer sistematización si no se basa en esta concepción metodológica dialéctica. O sea, reflexionar mi práctica, pero desde una perspectiva de cómo he hecho las cosas de forma, implementado la metodología de mi trabajo, pero también reflexionando y ver las contradicciones en el contexto histórico, social y cultural, ¿verdad? Entonces, y económico, obviamente, ¿verdad? El interés económico es fundamental en esto. Entonces, él plantea eso como lo fundamental. Entonces, ¿qué es la concepción metodológica? Bueno, de alguna manera, esta concepción tiene varias vertientes teóricas, ¿verdad? Y que es importante reflexionarla. Dice, es una manera de aproximarse a la realidad, actuar sobre ella para transformarla. O sea, aquí está la contradicción y está la idea de transformación. ¿Por qué? Porque yo llego a una realidad y si yo voy a intervenir una realidad, lo que yo estoy buscando es la transformación de esa realidad, ¿verdad? Entonces él plantea esa como una premisa. Es una manera de pensar y vivir la filosofía de la práctica transformadora. Bueno, este es un filósofo Gramsci que habla de la praxis. Nosotros en trabajo social tenemos un contenido filosófico muy grande sobre lo que entendemos por la praxis, ¿verdad? Teoría y práctica. Y que las dos se están alimentando constantemente. Y luego, ¿cómo miramos, cómo entendemos la realidad? O sea, la realidad la vamos a entender como un proceso histórico, ¿verdad? No es un momento único, es un momento único y tenemos que verlo relacionado con el contexto también. Es una creación de las personas. Aquí es importante ver eso, que nuestros pensamientos, sentimientos y acciones transformamos el mundo, la naturaleza y construimos historia dándole un sentido. Regresando un poquito al tema que plantea el compañero del melón y de la cantidad de agua, nosotros no podemos ver la agroindustria, ¿verdad? Aislada de un contexto histórico, ¿verdad? ¿Por qué la agroindustria ahora es una forma de cultivo? Tiene toda una lógica del capitalismo, obviamente. Entonces, la lógica es producir en masa, ¿verdad? Y producir en grandes extensiones. Entonces, nosotros veamos, por ejemplo, las meloneras en el sur, no son tan dañinas, diría yo, visualmente, pero cuando usted va al norte y mira aquellas grandes plantaciones de piña,
y luego se adentra usted un poco más a Colón y va a ver en las familias cultivando el corozo, ¿verdad? Porque estamos hablando del monocultivo y el monocultivo tiene un impacto realmente fuerte en la población. Entonces ya no estamos hablando de una finca integral, ¿verdad? No estamos hablando de respetar el medio ambiente, sino que es producir a gran escala. Entonces eso tiene un contexto histórico, económico también. Entonces tenemos que verlo eso. Entonces, esto es una creación de las personas, obviamente. Ellos participan en todo este proceso, están involucrados, pero ¿a quiénes yo voy a preguntarle, verdad? ¿A quiénes voy a incorporar en este proceso de estigmatización? Le voy a preguntar a la gente que empaca, a la gente que utiliza el agua, la gente que pone el dinero, la gente que trabaja, pero ¿y la comunidad y su entorno? ¿Cómo impacta, verdad, esa parte? Y además de eso, la sistematización también está buscando identificar lo que yo siento, ¿verdad? ¿Cuáles son mis sentimientos? ¿Cuáles son las cosas que yo miro en esa transformación? ¿Cómo me he sentido, verdad? Y ahí es donde construimos historia. O sea, yo he tenido grupos de mujeres con las que yo he trabajado en barrios y colonias en Tegucigalpa, en mis años mozos, diría yo, ¿verdad? Cuando estaba bastante joven. Trabajábamos y llegábamos a una comunidad y empezábamos a trabajar temas. El tema de género no estaba tan de moda en ese tiempo, pero empezábamos a trabajar con las mujeres y las mujeres al principio no hablaban, ¿verdad? Se quedaban calladas y después de pasar un año, el segundo año con ellas, después no las podíamos parar porque las mujeres se habían empoderado. Entonces, si quisiéramos sistematizar esa experiencia, el hecho de esa transformación a través de procesos educativos, ¿verdad? Cómo las mujeres se fueron empoderando, entonces podríamos ver, pues, el impacto de esa situación. Entonces, la sistematización desde la perspectiva que lo plantea Jara, ¿verdad? Desde esa concepción metodológica, tenemos que ver el contexto. O sea, no solo podemos ver un pedacito de la realidad, sino que tenemos que verla todo. Yo tenía un profesor en que nos daba praxis, me acuerdo, de la universidad, que decía, el todo, ¿verdad? El todo era como todo el universo. Yo lo imaginaba como, él hacía un gran circo en la pizarra y después en ese tiempo era una tiza, ponía un puntito. Eso es lo que usted va a investigar de esa realidad, decía. Entonces, cuando estamos hablando de sistematización, vamos a ver el entorno, ¿verdad? Nos vamos a salir un poquito del punto y ver un poquito el proceso histórico, ver también cómo interactúan los seres humanos, cuáles son sus pensamientos, cuáles son sus sentimientos y cómo realmente realizaron realmente las acciones. Si hubo transformación o no, si hubo un cambio o no. Entonces, ahí es donde nosotros estamos sistematizando. No sé, me pareció ver algunos mensajitos, pero no sabía decirles si hay preguntas hasta aquí. Bueno, ya lo decía, ¿verdad? Es histórico-social porque miramos todo. Lo económico, lo social, lo político, lo cultural, lo individual, lo local, lo nacional, lo internacional, lo objetivo, lo subjetivo. O sea, desde mi experiencia necesito ver el contexto, necesito ver cómo están las relaciones sociales, ¿verdad? No podemos entender la sistematización de forma aislada, ¿verdad? Entonces, tiene que haber articulaciones internas entre las múltiples relaciones. Por ejemplo, la articulación que hay, por ejemplo, entre le voy a poner un ejemplo. En el caso ahorita después de ETA e IOTA, varias organizaciones trabajaron en la emergencia. Entonces, yo les decía a los estudiantes, bueno, porque no sistematizamos cómo fue que se hizo la intervención en humanitaria, ¿verdad? Entonces, pero tenemos que ver qué piensan los que fueron beneficiados con esos proyectos después de haber perdido sus casas. Entonces, tenemos que ver ese contexto, esa situación que vivieron, cómo se sintieron ellos cuando llegó la primera ayuda, ¿verdad? Una primera ayuda institucionalizada, donde hubo ausencia del Estado, ¿verdad? En este caso. Entonces, ¿quiénes fueron los que les rescataron? ¿Cómo fue? ¿Y cómo recibieron esa ayuda? Entonces, tenemos que ver esas relaciones, las ONGs, la población, el Estado, las Fuerzas Armadas, los bomberos. O sea, ¿quiénes? La alcaldía municipal. Entonces, es ver quiénes interactuaron, cuáles fueron los actores que interactuaron en ese momento
para poder preguntarles, bueno, cómo fue que se hicieron las cosas. Entonces, eso es verlo de forma general, o sea, ampliar la mirada, ¿verdad? No quedarnos en un solo espacio, sino que ver los entornos. Entonces, desde esta concepción, pues, se considera que los sujetos, ¿verdad? Son transformadores y creadores de historia, porque estamos construyendo, dar cuenta de las acciones y las interpretaciones de las personas. ¿Qué me puede leer lo que le escribe Ivania, que no lo logro ver? Ahorita se lo. Sí. Es que, bueno, la LISO les menciona que tendrán el recorrido de las experiencias que les han dejado en la plataforma una serie de ejemplos concretos, porque estaban solicitando un par de ejemplos en el chat. Y es una excelente diferenciación de lo que es una investigación y una sistematización. Y la segunda lleva un trasfondo y es la identificación de los conocimientos para la transformación de las situaciones de opresión de grupos y colectivos y no de actores y sectores dominantes. No tengo comentarios. Me parece que son muy buenos aportes, ¿verdad? Yo quería participar pensando un poco en la información que usted nos está compartiendo y que por ahí yo leía sobre índice de desarrollo humano y los expertos en el tema ya saltan esta connotación cuantitativa del número y se están refiriendo más a la percepción de la gente, si se siente satisfecha o no, porque un número, un dato, una estrategia de cualquier sentido no tiene sentido si el centro no es el humano, ¿verdad? Y dentro del humano es no solo la fábrica, y a veces uno es bien cuestionable cuando lee sobre desarrollo, objetivos de desarrollo sostenible, y hay contraposiciones que dicen desarrollo sostenible para quién. Y entonces potenciamos a los que ya están potenciados y postergamos a un montón de gente que también necesita el poder acceder a las tecnologías con estrategias diferentes. Y hay una parte muy importante en lo de la vinculación, que hablando de la dialéctica, entonces nos hace ver el gran reto de poder transformar hasta la forma en que damos la clase para poderla hacer más digerible al contexto humano que debe formar el propio estudiante, ¿verdad? Porque no solo saber sobre nuestra expertise, sino que ese contexto humano, ¿a quién voy a beneficiar solamente? Sí, muchas gracias. Correcto. Pienso que si nosotros no tenemos como centro a la persona humana, realmente no logramos avanzar en el desarrollo del país. Por ejemplo, en el ejemplo que usted ponía sobre los índices de desarrollo, ahora hay índices que miden la alegría, ¿verdad? Si un país es triste. Entonces, yo creo que nosotros somos de los países más tristes que hay, ¿verdad? Entonces, este es uno de los índices. ¿Cómo medirlo? No lo sé, pero es bien interesante, ¿verdad? Entonces, bueno, al final, una de las cosas que se quiere con esta metodología realmente es valorarnos como personas, ¿verdad? Y que tratemos de ser coherentes. A mí me llama mucho la atención esta parte donde habla de la coherencia en lo que pensamos, decimos y hacemos. Entonces, esto es muy religioso, le voy a decir, ¿verdad? Muy religioso, muy de la teoría de la teología de la liberación, pero es importante cómo nos demanda, pues, que nuestra acción debe ser coherente. Yo lo sintetizo así, es una de las cosas que, bueno, no yo, ¿verdad? Sino que más o menos lo que nosotros hemos ido aprendiendo en la práctica. Nosotros partimos de una experiencia teórica, ¿verdad? Ya tenemos un plan, por ejemplo, tenemos un plan de intervención, etcétera, etcétera. Luego vamos a la práctica de ese plan, ¿cierto? Pero una cosa es lo que nosotros lo teníamos teóricamente y como lo hicimos en la práctica es diferente. Entonces la teoría se enriquece. Básicamente esa es la propuesta metodológica, revisar cuál es la teoría inicial, cuál es nuestra práctica y cómo se enriqueció la teoría con esa práctica. Entonces a eso se le está hablando la concepción metodológica dialéctica. Es más, ellos utilizan esta lógica también en la educación popular, ¿verdad? Quieren saber, parten de los saberes primarios, ¿verdad? De la gente, qué saben. Luego se van
conocer cuáles son las prácticas que se realizan y luego se regresa a mejorar la teoría, ¿verdad? En esa línea de pensamiento también va el modelo de educación popular. Bueno, ¿qué es lo que se buscó desde la carrera de trabajo social o desde diferentes pensamientos, ¿verdad? Es superar el positivismo, ¿verdad? Superar el positivismo porque ese positivismo y el funcionalismo están muy presentes en nuestra carrera, ¿verdad? Básicamente pensamos pues que las personas como tales no van a cambiar, ¿verdad? Entonces, el positivismo plantea que esto no se va a mover, que ya existen reglas y que existen normativas y que no se pueden cambiar, que son hechos aislantes y que no hay subjetividad y que somos apolíticos. Entonces, es bien interesante cómo esta reconceptualización del trabajo social o esta tendencia de América Latina hace que cambiemos esta situación. Entonces, bueno, con los sujetos de conocimiento, bueno, entonces también plantea, ¿verdad?, que somos sujetos de y objetos de conocimiento en el proceso de sistematización. No podemos estudiar los hechos desde fuera, sino como si fueran nuestros. Voy a avanzar un poquito, pero sí mencionar un poquito lo que es la propuesta de investigación de Borda, que es sobre la investigación acción participativa, que reconoce que interactuamos, ¿verdad?, con los sujetos. El movimiento de la teología de la liberación en América Latina y la propuesta de Freire de la sistematización de la educación popular también tienen un impacto mucho en estas propuestas que estamos hablando de sistematización. Obviamente estamos hablando de la sistematización de Jara, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el sentido de la sistematización entonces? El sentido de la sistematización es dar cuenta aquí de la vinculación entre la teoría y la práctica. O sea, que no están aisladas, que están juntas, que están relacionadas constantemente. La posibilidad de construcción teórica desde nuestras propias prácticas, ¿verdad? En los procesos sociales de educación, promoción, organización popular, aportar a la teoría y a la transformación de la realidad. Eso es lo que está buscando este sentido de la sistematización. Además de poder a veces hasta replicar. Pero ¿cuáles son, digamos, las condiciones básicas para sistematizar? Es importante eso. Primero, interés de aprender de la experiencia. Sensibilizarse, es decir, dejar hablar la experiencia por sí misma. Y la habilidad de hacer análisis y síntesis. Y que hayan condiciones institucionales para hacerlo. ¿Por qué lo planteo así? ¿Y por qué lo plantea, realmente lo plantea Oscar Jara de esta forma? Porque muchas instituciones quieren sistematizar y quieren utilizar la metodología de teoría crítica y usar la concepción metodológica dialéctica de Jara y todo, pero cuando empiezan a tocarles algunos temas del cómo se hicieron las cosas, cómo se están haciendo las cosas, ya no les gusta, ¿verdad? Entonces, he visto cosas como que no, mejor no vamos a seguir con este proceso de sistematización y vamos a, incluso he visto cosas así como hasta despido de personas por este tipo de acciones, ¿verdad? Eso por anécdota, ¿verdad? Pero si usted no tiene las condiciones institucionales para realmente realizar una reflexión real de la práctica de sistematización, va a ser una sistematización, sí, pero no con todas las propuestas metodológicas que plantea Oscar Jara, ¿verdad? Se va a hacer una reconstrucción de la experiencia, se pueden identificar lecciones aprendidas y eso. Y habría que ver también el tiempo, ¿verdad? El tiempo que lo vamos a desarrollar y el involucramiento de todos los actores. Porque si solamente un grupo lo hace, entonces es difícil poder ver toda esa riqueza que da la experiencia. Entonces, la metodología básicamente es cómo hacer las cosas. Y Oscar Jara lo plantea en esta medida. Él habla de 5 momentos, ¿verdad? Un punto de partida, lo que son las preguntas iniciales y recordación del proceso vivido. Como yo les decía, muchas sistematizaciones se quedan en esta línea, en estos 3 momentos. Hacemos, bueno, yo qué quiero saber, las preguntas iniciales y recuperamos el proceso vivido. Y bueno, hacemos lecciones aprendidas, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Es muy común, les diría que nos quedamos la mayoría de las veces en este proceso, en estos 3 momentos. No por malintención ni nada, sino que a veces no nos da el tiempo, la institución no tiene las condiciones para hacerlo y esto requiere
decisión, pues, de poder hacerlo. Entonces, para después llegar a una reflexión de fondo. Obviamente, esta reflexión de fondo tiene que hacer todo el equipo que se involucra en el proceso de sistematización y luego los puntos de llegada. Luego, aquí es la misma, solamente que aquí un poquito más adelante, el punto de partida. Jara, en este caso, Jara es bien radical, diría yo, bien radical. Él plantea que no vamos a hacer sistematización si no hemos vivido la experiencia. Eso lo plantea él, ¿verdad? Tener registro de la experiencia, eso es importantísimo. Entonces, aquí muchos autores no coinciden con eso, ¿verdad? Pero sí coinciden con esta parte, tener registro de la experiencia, lo que son ayudas, memorias, informes, videos, todo lo que significa, todos los reportes que puede surgir de la experiencia, presupuestos, acuerdos, todo lo que se ha escrito sobre el tema. Si no tenemos lo que se ha escrito o lo que no hemos tenido una disciplina de presentar informes mensuales, de hacer ayudas, memorias de las reuniones, entonces no tendríamos mucho cómo sistematizar, pero tenemos que tener registro de las experiencias. Desde mi perspectiva, yo veo que sí se puede hacer una sistematización sin haber participado en experiencia, ¿verdad? Sin ser parte del proceso, dependiendo mucho de las habilidades que se tengan. Pero Jara es bien radical en esa parte. Luego, las preguntas iniciales, ¿verdad? ¿Qué queremos sistematizar? Definir el objetivo de la sistematización, ¿verdad? ¿Qué es lo que yo quiero realmente sistematizar? La experiencia, ¿qué experiencia quiero? ¿Qué queremos sistematizar? Delimitar el objeto de sistematización es muy similar a delimitar el tema de investigación. ¿Qué aspectos centrales son que nos interesa sistematizar? ¿Cuál es el eje de la sistematización? Es importante. Luego, recuperar el proceso vivido. Este es un proceso bien interesante, que es la recuperación del proceso vivido. Por eso yo les mencionaba, ¿verdad? Lo que la compañera ayer Argelia estaba compartiendo. Ella estaba haciendo una narrativa, ¿verdad? Ese es un primer momento, hacer una organización y después ordenar y clasificar la información. El tercer punto, el cuarto punto es la reflexión de fondo. ¿Por qué pasó lo que pasó, verdad? Y no lo que yo esperaba, sino analizar, sintetizar e interpretar críticamente el proceso. Los puntos de llegada, formular conclusiones y comunicar los aprendizajes. No sé, hay algunos mensajes, mire por ahí, si me los pueden leer o alguna participación. De la licenciada Ivana Lin Maribel, Sí. no hay que perder de vista en nuestro diplomado es que acá pretendemos apropiarnos de herramientas críticas para la transformación social a través de nuestro quehacer de docencia, investigación y vinculación. Por tanto, lo que se les incluye en los contenidos son estas herramientas. Gracias. Sí, o sea, es trascender, ¿verdad? De lo que hemos estado acostumbrados a ser un poquito más crítico, ¿verdad? En esta situación de real y conocernos nosotros. Por ejemplo, yo en esta parte, perdón, me estoy regresando. Sí, es importante pues hacer este momento crítico, ¿verdad? Analizar esta situación, este momento de reflexión de fondo es importante, porque si no hacemos estos dos, ¿verdad? Este momento podemos llegar a las conclusiones y podemos llegar a algún aprendizaje, pero no vamos a reflexionar sobre nuestra práctica, qué estamos haciendo. Entonces, obviamente esto mueve el piso de cualquiera, ¿verdad? ¿Qué tipo de pensamiento crítico tengo o tengo un pensamiento mágico todavía? No como el de los literatos, ¿verdad? Luego, yo retomé un poquito sobre una iniciativa que ustedes tienen, creo que es sobre Marcela Vargas, sobre el tema es Nuestro tiempo en las ciencias sociales, 2 iniciativas de desarrollo comunal y sostenibilidad ambiental en Guanacaste, en Costa Rica. Entonces, ella plantea, ¿verdad? Para la sistematización de experiencias se trabajó ¿qué pasó? La definición del eje de sistematización, identificar los actores involucrados en la experiencia, recopilar, ordenar y documentar la información, entrevistas a actores claves, ordenamiento y análisis de la información recabada mediante entrevistas, taller grupal,
Con este espacio se valida toda la información y se brinda retroalimentación en caso necesario, redacción del informe final, estrategia de comunicación. A partir de los insumos generados en el proceso del proyecto se desarrolla el plan de negocios para el centro de acopio. Si ustedes se fijan, si observan, es casi la misma metodología, nada más que, claro, ya con otro pensamiento, pero es exactamente la misma metodología, el mismo enfoque. Luego, quisiera decir, bueno, algunas experiencias de sistematización en el país, pues la universidad pues ya ha tenido varias experiencias de sistematización, las organizaciones sociales han sido muy fuertes en la parte de organización de sistematización de experiencias, la Asociación de Municipios de Honduras, pues con toda la cooperación del desarrollo, también ha hecho sistematización de experiencias desde lo que es la planificación y el desarrollo municipal. La cooperación para el desarrollo ha aportado muchísimo, incluso tienen propuestas de sistematización de lo que es la cooperación española, la FAO, COSUDE. En Honduras específicamente, algunas ONGs, que es CENCOP, Centro de Educación Popular, es una red, forma parte de la red Alforja en América Latina, en América Central, entre otros, ¿verdad? No sé si CENCOP todavía funciona, ¿verdad? Pero creo que tiene algunas acciones, pero esa básicamente era su fuente. Entonces sí tenemos experiencias en el país. ¿Mande? Tengo un comentario, fíjese que yo, pues, que tal vez nos pueda servir a todos, ¿no? Ajá. Yo trabajé hace un año para un proyecto de COSUDE, Ajá. y donde teníamos una evaluación y monitoreo continuo todas las semanas. Entonces, todos informábamos de nuestras actividades soportadas con fotografías, videos, informes, y todo iba a la nube. Y un equipo especial, óigame bien, un equipo especial evaluaba, monitoreaba y iba sistematizando la experiencia ya de todo el proyecto. Y al final del mes presentábamos un informe, resumen, con todo para pagarnos. Si no presentábamos el informe, no había pago. Entonces, lo que le quiero decir es que toda institución privada, toda institución pública o toda empresa pública como la universidad, tiene que tener un departamento de evaluación, un departamento de seguimiento y sistematización a la vez. Sí. Porque así se logran las metas planteadas, pienso, ¿no? Y identificamos cómo lo estamos haciendo y que es importante lo que estoy diciendo. Por ejemplo, no hay momentos de reflexión. Ya sería una reflexión mía, ¿verdad? A veces no hay momentos de reflexión de cómo estamos haciendo las cosas y cómo mejorarlas. Obviamente, esa presentación de informe le permitía a la institución saber qué estaban haciendo y cómo lo estaban haciendo. Es que ellos han avanzado mucho en esos temas, han sistematizado mucho, pues se dedican a eso y tienen personal especializado para eso. Un Lo otro poco... importante que le quería hacer mención es que el contexto, eso es básico, pues. Aprendimos algo ahí, que si el contexto cambia, puede cambiar un proyecto. Totalmente. Si nosotros nos fuimos a un territorio como universidad, pensando en un proyecto, y en eso se viene el COVID-3, por ejemplo, el COVID 2021, como un ejemplo, en la cual nosotros consistía en que íbamos a producir algo, y ahorita hay un problema en el mundo. Fíjate que por el COVID hay paros de contenedores en todos los puertos del mundo, a tal manera que el próximo año no va a haber urea ni fórmula en los mercados de Honduras, ni de Centroamérica y del mundo. Comida para la acuacultura. Bueno, el caso es que puede haber hasta una hambruna mundial. Entonces, el contexto ahí cambia, puede cambiar el proyecto en que la universidad puede dedicarse a dar cursos especiales de producción de abonos orgánicos para hacerle frente a esta problemática que la tenemos cerquita ahorita. Los mares han cambiado, entonces cambió el contexto. Entonces, cambió el proyecto. Sí, Gracias. y fíjese que de lo que está haciendo usted, hay gente que ya está planteando eso, ya está sistematizando experiencias sobre ese tema. Y a veces la academia nos quedamos atrás, ¿verdad? Porque si bien es cierto, estamos formando profesionales, pero en la práctica de las organizaciones se están identificando temas nuevos, ¿verdad? Temas que es importante retomar. Entonces, es importante lo que usted está planteando. Entonces, algunos ejemplos de sistematización que vamos a hacer desde la carrera de trabajo social. Bueno,
son intentos, obviamente, son ejercicios académicos, ¿verdad? El poco tiempo también influye. Entonces, no quiero minimizar esto, pero es un esfuerzo académico, ¿verdad? Entonces, queremos dejar un aporte a las comunidades, pero no va a ser tan fácil. O sea, siempre es algo en construcción, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahí nosotros, bueno, yo estoy en una práctica ahorita profesional y estamos identificando un proceso, cómo se hizo la incidencia en la Asociación de Jóvenes contra la Violencia en Honduras para la iniciativa de la Ley de Prevención. El proceso de alianza entre la universidad, el gobierno local y gobierno ancestral en el municipio de Opalaca, que es con la dirección de vinculación, que ahí estoy yo preocupada todavía que no hemos terminado. Acciones de asistencia humanitaria, ¿verdad? En relación de Save the Children en el marco de la emergencia. Aquí nos interesa mucho el protocolo de atención al paciente del Departamento de Trabajo Social en el Hospital General de Santa Teresa. Y perdón, aquí hay un error, pero es la parte del ETAET. Entonces hay otra experiencia también que es bien interesante de un grupo de jóvenes que están haciendo su práctica en un centro que se llama Reintegración Familiar, pero ellos están haciendo la propuesta de reintegración familiar de niños y niñas en condiciones de abandono. Y también se hizo un pequeño ejercicio, se está haciendo un pequeño ejercicio para ver un pacto local entre candidatos a alcalde en el municipio de Santa Ana, Francisco Morazán, que fue algo que surgió casi al final de la práctica. Luego, el plan de sistematización, ustedes lo tienen, ustedes lo van a poder ver, les voy a dejar yo la propuesta. ¿Cuál sería cómo hacer un plan, verdad? Los aspectos generales que tiene el plan, qué es lo que se quiere sistematizar. Incluso Jara plantea que no tiene que ser 2 párrafos, 3 párrafos, él es bastante preciso en eso. Entonces, no voy a... el objetivo de la sistematización, qué es lo que realmente quiere sistematizar, ¿verdad? Igual que si yo, por ejemplo, quiero saber específicamente el protocolo de atención, eso es lo que me interesa a mí, qué es lo que hace trabajo social, por ejemplo, en el hospital. A veces pensamos que el trabajo social es solo la parte administrativa, ¿verdad? Que atiende al paciente y que da el descuento, ¿verdad? No, es más allá. Entonces estamos queriendo revisar esa práctica. Y también ver el contexto, ¿verdad? En ese departamento no hay trabajadores sociales y se llama el Departamento de Trabajo Social, pues queremos hacer una reflexión crítica sobre eso. El eje de sistematización, centrarse cuál es el especial. O sea, aquí nuestro eje es el protocolo. El eje puede ser lo metodológico. El eje puede ser también la coordinación interinstitucional, dependiendo de lo que usted quiera. Dependiendo la forma que usted plantee su plan de sistematización, así van a ser los resultados. Si yo, por ejemplo, quiero saber la respuesta humanitaria de las ONGs, ¿en base a qué? ¿Cuál sería mi eje? Bueno, la intervención, cómo fue la intervención, si fue de calidad, si se tomó en consideración la parte humana, todo ese tipo de cosas pueden cambiar mi ruta. Entonces puedo verlo desde la parte social, ¿verdad? Va a depender cómo nosotros definamos eso. Las preguntas claves. Aquí es importante, o sea, tomar en cuenta y ordenar y clasificar las ideas. Es importante ese proceso de la reconceptualización. Más adelante hay un cuadrito que plantea Jara, que lo van a ver. Bueno, voy a avanzar. Entonces, quería presentarles, tal vez lo puedo ver aquí, acá. Aquí una experiencia, ¿verdad? En la MON, ¿verdad? Amón, antes de, perdón por lo que voy a decir, ¿verdad? Pero antes de entrar el gobierno, los dos gobiernos, Amón tenía mucho trabajo a nivel de procesos de sistematización. Entonces, se sistematizaron algunas experiencias. Por ejemplo, sistematización de experiencias orientadas al aprendizaje sobre la implementación de la normativa de planificación municipal en Honduras en el marco de la estrategia de reducción de la pobreza. Y una de las cosas que es importante mencionarles que en el tema de desarrollo municipal se da es que antes de los años 90 y durante la primera década de los 90, los alcaldes manejaban el presupuesto municipal en la bolsa del pantalón. Y eso es una realidad concreta, ¿verdad? No me lo estoy inventando. Entonces, de las cosas que sí me pareció interesante, ¿verdad? De esta parte, son las lecciones aprendidas.
significativo, ¿verdad? En cuanto a este proceso, se ve la planificación estratégica se evidenció como un instrumento válido en la construcción de una nueva relación Estado-sociedad civil. O sea, obviamente hay más tela que cortar. Se lo voy a mandar también para que ustedes lo puedan traer. La construcción de un pensamiento estratégico es un proceso y por lo tanto necesita más tiempo. O sea, se les cambió de alguna manera una lógica de ver cómo se podía planificar. Entonces, se fueron creando ciertas estrategias y se fueron vinculando los planes estratégicos a la rendición de cuentas y a las transferencias de a los gobiernos municipales. Eso obligó que la Secretaría de Gobernación tenía que tener los planes estratégicos y si no los tenía, no iba a poder tener la transferencia municipal. Entonces muchos alcaldes empezaron a hacer planificación estratégica. Unos los dejaron en la gaveta del escritorio, obviamente, ¿verdad? Pero otros sí hicieron bastantes impulsos. ¿Verdad? Vemos, por ejemplo, el caso de Comayagua, una Comayagua donde hubo mucho trabajo de la cooperación española en la reconstrucción de todo lo que es la parte del caso histórico. Y no digamos ahorita Cantarranos, por ejemplo, un pesar con la muerte del compañero alcalde sobre esa situación, ¿verdad? Que él tenía muy buen ejercicio del municipio. Hay otro, voy a dejar de compartir este, a ver si regreso aquí. Aquí hay otra experiencia que quería mostrarles también, pero muy rápidamente, que es una sistematización que se da siempre en el marco de mancomunidades a nivel de la experiencia de fortalecimiento municipal en la Asociación de Municipios Fronterizos de Intibucá, ANFI. Se dan varias cuestiones. Entonces, básicamente lo que quiero enseñarles es un poco la reconstrucción del proceso, ¿verdad? La reconstrucción del proceso vivido. Esta experiencia, por ejemplo, esta parte también van a tener tiempo para revisarla, fue un proceso de implementación de un centro de comunicación y conocimiento en ANFI, ¿verdad? Que hubo un apoyo muy fuerte de lo que era antes una organización que se llamaba COSIT, ¿verdad? Y hubo un trabajo muy fuerte en esa área. Luego, aquí, esta es la que quiero compartir. Creo que voy a rebajar aquí un poquito. No sé si lo logran ver. La sistematización estaba orientada a saber cómo se habían hecho las cosas. Obviamente había una planificación, ¿verdad? Y lo interesante del proceso de sistematización en esta experiencia es que se identificaron varias fases, ¿verdad? En el proceso. Entonces, la primera fase, la constitución, ¿verdad? Luego, el desarrollo institucional y la fase de la planificación. Entonces, aquí nosotros miramos pues que primero la constitución de la mancomunidad como tal, ¿para qué era? ¿Verdad? ¿Cuál es el objetivo? Si había sensibilización por parte de los alcaldes municipales para organizar la mancomunidad, si habían acuerdos, si habían actas de constitución, toda la parte legal. Luego el desarrollo institucional, el marco legal, si habían actas de constitución, estatutos, personería jurídica, ordenamiento y funcionamiento, si había procedimientos, manuales y reglamentos, porque como les mencionaba anteriormente, las alcaldías municipales a veces ni tenían sus manuales de caja chica, ni siquiera eso, ¿verdad? Entonces, creaciones de unidades técnicas que tuvieran la capacidad de asesorar adecuadamente a los alcaldes municipales, el marco financiero, las aportaciones de eso y la retroalimentación. Luego, la ejecución, ¿verdad? La planificación estratégica, los indicadores de cumplimiento y lo que usted estaba comentando un compañero, lo que es el seguimiento, la evaluación y la sistematización, que debería ser parte de este proceso. Entonces, en este caso, vamos a darle las dos experiencias. Obviamente tiene que haber un cronograma, ¿verdad? De actividades para hacerle el plan. Aquí hay otro ejercicio de síntesis de
un índice de plan de sistematización. Condiciones, ¿verdad? No sé cómo estoy con el tiempo. ¿Cuáles son las condiciones para poder sistematizar? Bueno, la experiencia nos ha demostrado que es fundamental que las personas que emprenden este ejercicio puedan contar al menos con 3 condiciones básicas. Primero, interés de aprender de la experiencia. Si no, pues no se meta el rollo, como decía mi madre, ¿verdad? Sensibilidad para dejar hablarla por sí misma, o sea, dejar que las cosas me digan, pues, cómo es que está la cuestión. Y habilidad para hacer análisis y síntesis, ¿verdad? Esas serían como las 3 condiciones. Y está repetido acá. Luego, la matriz de ordenamiento, ¿verdad? Aquí les voy a dejar este tema, ¿verdad? No lo voy a profundizar, vamos a dar un espacio. Esta es la matriz que plantea Jara, ¿verdad? Que es ordenamiento, matriz de ordenamiento, la fecha, por ejemplo, qué actividad se hizo, quiénes participaron, cuál es el objetivo, qué métodos se utilizaron, qué resultados se obtuvieron, cuál fue el contexto, por ejemplo, y algunas observaciones. Esa es más o menos la matriz, no tiene que ser muy extensa, ¿verdad? Sino que usted va a ir registrando su experiencia y va identificando las fechas, las actividades, los participantes. Esta es una propuesta solamente. Luego, bueno, aquí está cómo se escribe la matriz y, bueno, un poco la biografía. Bueno, esta sería mi participación, ¿verdad? Y quería, bueno, dar un tiempo de preguntas y respuestas y, bueno, preguntar, hacer nuestra propia reflexión de esto, ¿verdad? Si tienen alguna reflexión sobre la situación, tenemos tiempo como para conversar si hay alguna reflexión o alguna pregunta. O comentarios. También. Argelia. Sí, buenas tardes. Gracias, licenciada Maribel, por compartir tan importantes conocimientos. En la medida que vamos adentrándonos en este diplomado, yo creo que también mentalmente estamos sistematizando la información de lo que hemos hecho. De ahí la importancia de este diplomado, ¿verdad? Porque nos va a permitir mejorar la calidad del trabajo que estamos haciendo en vinculación. Ya lo mencionaba usted, ¿verdad? Que la bibliografía que tenemos en la plataforma, que sistematizar, investigar y evaluar, son 3 funciones de la misma familia, como lo menciona una de las literaturas de Oscar Jara. Y esto es lo que nos va a permitir conocer la realidad para poder transformarla. Ninguna sustituye a la otra, ¿verdad? Porque las 3, perdón, son complementarias. Y esto es realmente lo que nos va a permitir identificar la brecha entre la planificación y lo que se consiguió con esa planificación o con lo planificado. Entonces, esto me permitía reflexionar cuán importante, por ejemplo, independientemente de que se vaya a sistematizar durante o después, qué importante es que cuando nosotros desarrollemos un proyecto de vinculación o de investigación, me imagino que también se sistematiza, es presentar al grupo de docentes de un departamento, de una facultad, qué sé yo, para que desde un principio, por ejemplo, los informes intermedios de esos proyectos, para que los compañeros nos vayan identificando cosas que de repente como equipo de ese proyecto no logramos identificar. Entonces, irse sometiendo a esa crítica propositiva desde un principio y va a permitir, por ejemplo, no seguir cometiendo esos errores y rectificarlos a tiempo o darle como otro rumbo. Y esto es precisamente lo que permite pasar a otros niveles de reflexión conceptual, ¿verdad? Lo que usted mencionaba. Estaba recordando lo que yo mencionaba el día de ayer cuando describía el proyecto y que comentaba
que la parte de la transformación del SASAL, si nosotros hubiésemos incluido a alguien, por ejemplo, de administración de la carrera de administración de empresas, ahí hubiésemos tenido un apoyo importantísimo, porque las personas que estábamos involucradas en ese momento no sabíamos nada de microempresas, o por lo menos creemos que no lo sabemos, ¿verdad? Entonces nos estaba apoyando una organización, pero nos pedía cosas que nosotros ya a última hora no pudimos porque estábamos al final, pero pudimos haber dejado algo ya más o menos formado. Pero de repente ahí tenemos el compromiso moral de regresar a ese proyecto. Escuchando una de las ponencias del encuentro de Bienal de Investigación, en el tema este de gestión de conocimiento en un grupo de investigación multidisciplinario presentado por un compañero docente de la Universidad Pedagógica, decía, ¿verdad?, que qué importante es que independientemente de que se trate de una investigación o se trate de un proyecto de vinculación, qué importante es que sea eso, multidisciplinar, porque eso es lo que va a permitir que nuestro proyecto identifique diferentes aristas que al final quien va a tener provecho es la persona o el grupo que se está beneficiando con ese proyecto. Y decía él, bueno, que tiene que ver, por ejemplo, que trabajo social, con química, con física. Entonces él ponía un ejemplo y realmente todos convergían en que sí tenían que ver con el proyecto, cualquiera que fuera el tema. Lo que usted decía, que tiene que ver la melonera con cuestiones de desarrollo humano, por decir algo, ¿verdad? Con la población que trabaja ahí, sí tiene mucho que ver, si ya nosotros logramos identificar el punto de vista de otras personas. Como bien lo mencionaba en el video número 1 de Oscar Jara, que algunos grupos dicen que la sistematización es como darle vuelta a un calcetín, ¿verdad? Darle vuelta al calcetín, mencionaban en el video, porque es simplemente un proceso de aprendizaje. A veces de repente vamos a iniciar un proyecto con una primera fase, segunda fase, tercera fase, por decir algo, y cuando llegamos a empezar nos damos cuenta que no calza la primera fase que nosotros habíamos programado, sino que a lo mejor es la segunda o la tercera. Pero esos errores los identificamos cuando hay más personas que propositivamente están cerca de nosotros. Gracias. Gracias. Sí, y fíjese que sobre esa parte de lo que usted está planteando, el hecho de la parte interdisciplinaria, ¿verdad? De ver las capacidades o las miradas de los diferentes profesionales en el área es válido, es necesario. Y lo mismo en nuestras mismas facultades, ¿verdad? Cada profesor está haciendo lo suyo en su aula, ¿verdad? Y no tenemos esos momentos de encuentro para reflexionar cómo se están desarrollando los contenidos. A mí me gustaría, por ejemplo, sistematizar cómo hemos estado dando algunos temas de clases. Pero igual tenemos que ver el contexto institucional, ¿verdad? El tiempo que realmente le dedicamos a la academia y a la investigación y la sistematización. Hacemos de tripas corazón, diría yo, ¿verdad? Porque queremos hacer de todo y al final no logramos hacerlo todo. Pero realmente estas experiencias nos llevan a tratar de tener un pensamiento más crítico, ¿verdad? Sobre nuestras propias prácticas profesionales. No sé si hay alguien más que quiera participar o hacer algún comentario. Hay una cuestión que tal vez no se ha dicho, pienso, que lleva, permítame que lo había apuntado, creo, en algún lugar, pero no recuerdo bien, pero tiene que ver en que lleva elementos ocultos la sistematización, elementos ocultos que no los vemos, nadie los ve hasta que lo vivimos. Entonces, eso va. Y otro es que nos sirve como un soporte, que nos puede ayudar a que nos evalúen bien. Si usted sistematiza bien una experiencia,
lleva puntos a su favor y lleva elementos como para, si va a regresar a la universidad a ese territorio con otro proyecto, ya tiene el contexto, ya tiene por dónde arrancar. Entonces, nos sirve como una guía también. ¿Va? Lo otro es que a esa matriz que hizo el compañero que la ideó o los que la idearon, todavía se puede meter algo, no puede ser algo rígido. No, totalmente. Todo está cambiando, el mundo cambia, papá, y el contexto cambia. Entonces, pero sí, ya la vi yo, es una excelente matriz. Gracias. No, obviamente sí. Y fíjese que al momento de hacer las reflexiones, o para presentar los mismos informes también, ¿verdad? De sistematización, va a depender la creatividad que tiene, ¿verdad? Y la misma práctica como habla. Entonces, pensar que va a tener la misma estructura, o los mismos, es bien difícil, ¿verdad? Sino que simplemente la misma experiencia le va dando cómo narrar la historia, ¿verdad? Cómo narrarla, cómo identificar los pasos que se realizan. Y obviamente dentro de la sistematización salen cosas que a veces no queremos que salgan, ¿verdad? Cuando yo digo que salen cosas que no queremos que salgan, es aquellas prácticas que tenemos, ¿verdad? Y que a veces afectan los procesos de desarrollo, ¿verdad? Lo que decía la compañera Argelia, decía, bueno, si hubiéramos tenido un profesional de la ciencia de administración de empresas, de repente hubiésemos podido tener un mayor impacto dentro del proyecto, ¿verdad? Y es verdad, o sea, no somos nichos, ¿verdad? Yo pienso que las profesiones no somos nichos. Debemos de pensar que podemos hacer trabajos interdisciplinarios, tener esa visión, tener esa capacidad de mirar al otro como un complemento o como un compañero, ¿verdad? Que me puede a mí aportar. Es más, yo les digo a mis estudiantes que yo he aprendido mucho, básicamente con el trabajo de campo, con la gente. Entonces, por ejemplo, el convenio 169, yo lo leía y todo, pero fuimos me tocó participar en unas actividades con poblaciones, grupos originarios, pueblos originarios, y hombre, yo aprendí de este convenio 169 más que en cualquier otro momento, ¿verdad? Porque la gente lo vive, lo sabe. A veces gente que le enseña a usted del calentamiento global, de agroecología, que hay un montón de cosas que vamos aprendiendo con la gente. Argelia volvió a levantar la mano. No, se me quedó Se le quedó. levantada. Gracias, muy amable. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hablar o aportar. O cuestionar también o sea, también se permite el cuestionamiento, ¿verdad? Esa es parte del aprendizaje. Algo que dijo Jara de que hay que vivir para sistematizar, pero no necesariamente pienso. Si usted es vivo, si usted se vale de todo lo que tiene, puede hacer entrevistas y únicamente con una entrevista se da cuenta de muchas cosas. Deja hablar a la gente, pues. Se pone a su tamaño, como dicen, se siente en el suelo. Cuénteme, hombre. Da confianza. La confianza es un elemento muy, pero muy importante. Entonces, no necesariamente un sistematizador tiene que haber vivido esa experiencia. Él ve la película. Él puede ver la película únicamente con escuchar a la gente. ¿Va? Luego, infórmenle. Luego, videos. Luego, otros actores que estuvieron ahí presentes en ese lugar X tiempo. Y lo más importante es la partida. ¿De dónde inició todo? ¿Y qué quiere sistematizar en sí? Porque tal como dijo, creo que la máster Iván ayer, que nosotros tenemos que partir de un punto, de un eje. Puede ser, si es un proyecto productivo, puede ser el eje principal, si es una cadena, o puede ser ya los ejes secundarios, pero a veces pienso también que ahora los entes internacionales, las empresas grandes, la empresa privada, exigen la sistematización, porque ellos mismos se dan cuenta de que dónde están fallando y cómo pueden mejorar. ¿Verdad? Entonces, es algo que debe estar implícito en todo saber, en todo conocimiento, en todo negocio. Cambio.
Sí, yo creo que Jara bien radical en ese tema, ¿verdad? Pero yo creo que también tenemos que verlo por el otro lado. Si vamos a sistematizar, si vamos a hacer nosotros, por ejemplo, profesionales que vamos a sistematizar una experiencia, debemos de dejar que hable la práctica, ¿verdad? Y debemos de escuchar a los demás. Entonces tenemos que ser facilitadores del proceso como tal, ¿verdad? Y escuchar a las personas y poder tener esa capacidad de análisis y síntesis es fundamental, ¿verdad? Como yo logro oír, escuchar a las personas, es la capacidad de escucha, por ejemplo, la capacidad de reflexionar. Creo que son elementos que tenemos en la academia, ¿verdad? Que por algo pasamos por aquí, ¿verdad? Que nos permite tener mejores lecturas en algunos momentos. Entonces, eso nos va a permitir también poder hacer esas experiencias a nivel de cuestiones. Bueno, la verdad que los sistematizadores en el país, conozco varios que son como los consultores estrella, ¿verdad? De las agencias de cooperación. Entonces, son cosas que no necesariamente vivieron, pero sí están haciendo sistematización. Quizás no con la rigurosidad metodológica que plantea la propuesta de Oscar Jara, ¿verdad? Pero sí se logra identificar lo que son lecciones aprendidas, reconstrucción de procesos, pero tal vez no logran ese análisis crítico que plantea Jara, ¿verdad? Pero sí se puede hacer, ¿verdad? Y si lo hacemos en colectivo y si hacemos como planteaba Freire, ¿verdad? Ese poner en común el conocimiento, entonces sí podemos hacer una reflexión realmente de lo que, de lo que está pasando en nuestras prácticas con las comunidades, con las realidades que queremos transformar. Como quien dice, lo voy a sacar temprano. O sea, al parecer no hay más comentarios, Lick Maribel. No, no hay más Tengo comentarios. solo uno, pero cortito. Diga. Para mí, lo que me ha quedado claro es que la academia es el complemento. O sea, nosotros somos la mitad y la comunidad es la mitad. Entonces, para un todo y resolver la problemática que ahí se encuentre, todos nos ocupamos. Sí. Eso es lo que yo comprendí de la sistematización. Sí, yo creo que es reconocer el valor de cada uno de los actores, ¿verdad? Los que involucrados en el proceso. Aprendemos de ellos y ellos aprenden de nosotros. Es un trabajo de reciprocidad, ¿verdad? En el caso de una sistematización o de una experiencia a nivel de campo, obviamente se aprende mucho, ellos aprenden de nosotros y nosotros de ellos, ¿verdad? Ujú. Bueno, no sé si no hay más preguntas, licenciado Ramón. Bueno, muchísimas gracias, Lick Maribel, por todo el proceso de sistematización de experiencias, la importancia, el concepto, la metodología, todas las condiciones, todo lo que nos estuvo mostrando, ¿verdad? La licenciada Ivania se disculpa con usted y con los demás participantes porque tuvo problemas de conectividad, se conectó con el celular y perdió la carga, pero la felicita por su magnífica exposición y conocimientos compartidos, la verdad que muchísimas gracias. Bueno, a ustedes por permitirme compartir esta pequeña experiencia que tengo en esta área. Excelente, Lick. A los demás compañeros, bueno, dejó dicho la licenciada Ivania que tenemos pendiente lo de la organización de los grupos. Entonces, bueno, nos teníamos el grupo número 1, ya recibimos el correo del ingeniero Danilo, que es el de Choluteca, que son 9 personas y me mencionaba ya que el grupo número 6 iban a ser los de Nicaragua. No sé si están organizados todavía los otros grupos o cómo podríamos hacer al respecto. Ramón, yo quisiera hablar, soy Ingrid. Hola Ingrid, ¿está bien? Fíjese que nuestro grupo es el 4 y solo habemos 2 personas, Olga y yo, y no conocemos de otro grupo que esté incompleto. Entonces quisiéramos saber si algún otro grupo tiene pocas personas para podernos fusionar o
No sé qué podríamos hacer. ¿Y los otros grupos cómo lo están manejando? ¿Están bien o ustedes eran de Ciudad Universitaria, verdad? Sí, Ramón, ¿Sí? bueno, nosotros como grupo de estudiantes, nosotros somos 4, 5 somos. Y nosotros vamos a continuar lo mismo. No sé si ellas podrían entrar ahí o no sé, ustedes sabrán. Ok, porque si son pocos, no habría ningún problema. Solo que nos Sí, enviarían somos correos si se pueden poner de acuerdo diciéndoles que se unieron. Ulises levanta la mano. Yo no sé. Hola, buenas tardes. Fíjese que pues nosotros en las actividades anteriores hemos estado trabajando 4 personas, eh, de Ciudad Universitaria 3 y en mi caso de una ABS, pero no sé cómo vamos a hacer con este trabajo de la sistematización. Si trabajamos el mismo equipo o nos integrarán a otro. Si es que lo ideal es que sean un mismo, que mantengan los equipos, pero como varios han salido, ese es el problema. Nosotros ya hablamos en equipo y sí, pues trabajaríamos, pero igual no sabemos si se van a integrar más personas al equipo. Ah, ok. Ingeniero Cálix. Ramón. Y Ramón, nosotros en el curno tenemos el equipo consolidado, ¿verdad? O sea, estamos todos los compañeros allí. Y nosotros hablamos con Iván y ayer incluso, y entonces incluso creo que iba a proponer hoy, pero como no se pudo presentar, ojalá no sea por problemas de salud. Y, ¿cómo se llama? Va a alargar un poquito la tarea de este mes para que podamos tener un poquito más de espacio, sobre todo por la docencia y la finalización de periodo que nos toque este año. Así que Curno está consolidado con su equipo. Se va que el Curno y el CURP estarían cheques, también el de Sí, correcto. Nicaragua. El de estudiantes que quedan 4 y el de Ingrid 2, no sé los demás. Hola Ramón, buenas tardes. Buenas Nosotros hemos tardes. sido habla la Égida. Nosotros hemos sido el equipo número 3. Ujú. Somos del centro universitario. No sé si quedamos así o otras personas se unen a nosotros. Está integrado por, permítame un segundo, ya le digo. Ujú. Sí. Por Selma, Leonel, Clares, Jessica, José y Leslie. Son los que estamos integrando el equipo número 3. Y otras personas quieren unirse, pues bienvenido. Ah, excelente. No sé si cómo lo ven los demás compañeros, porque sí están bastante reducidos. Ramón, entonces el equipo de Ingrid y Olga, pues si Ujú. quieren nos integramos como los estudiantes, con los muchachos, no hay ¿Está problema con bien? nosotros. Lo que sí es que nos tendrían que enviar un correo a quedemos en algo. Yo me comunico con usted y usted nos vincula con Ujú. con los No, muchachos. como hizo el ingeniero Danilo que me envió un listado con su número de grupo y con las personas que están en cada grupo. Así lo de manera actualizada, por ejemplo, ya en un momento se los menciono. Diciéndome que son ellos el grupo número 1 y los integrantes de cada grupo. Entonces ustedes me pueden enviar ya un correo actualizando, diciéndome el número del grupo y los participantes de cada grupo, ¿les parece? Pero con los muchachos, solo que alguien me dé un teléfono para comunicarme con ellos Ahorita se lo compartió Yadira. Ah, ahí lo compartí. ok, Yadira, nosotros nos comunicamos con usted. Ujú. Listo, Sí. gracias. Yo también, Ramón, ahí mandé mi número, por si alguien se quiere unir al equipo número 3. Ah, perfecto. Ahí lo envié el chat. Listo, Ramón, fíjese que yo al final pensaba hablar con la Liga Ivania, pero no miro, no sé si usted me puede Buenas ayudar. tardes, les saluda Zaira. Yo también voy a estar atenta a las instrucciones. Ah, perfecto. Entonces sí, Sí, para... vamos a necesitar su apoyo, Zaira, vamos a necesitar su apoyo. Le pedí más bien ayer, le pedí el número de teléfono para que lo pasara al chat, por favor, bueno, porque usted nos va a orientar, ¿verdad? Ya. Ramón.
¿Ya tuvieron el número? Bueno, ¿sí? Bueno, le habla Jimena. Yo le voy a enviar un correo para que nos asigne el caso que nos va a tocar. La verdad es que no hemos hablado en grupo si vamos a permanecer o no, pero asumo que sí. Y cualquier cosa, yo mañana en la mañana le estoy enviando un correo. Muchas gracias. Está bien. Pero con el listado, Jimena, del grupo que tienen ustedes, porfa. Si me pueden enviar Así es. en este fin de semana el correo para que nos pudiéramos organizar y que así nadie se quede fuera del grupo, ¿me entienden? En este caso, para que tenga una idea, son las personas que forman parte de la dirección de vinculación, de la unidad de vinculación de una ABS y Marcio como representante pues también se integra a la DEBUS. Ujú. Estaba Gladys también, Suyapa, de una Valle Azul, no sé si estaba en su grupo, Jimena. No les sabría decir, estaba también la profesora Regina Valiente de Guatemala, pero ella últimamente no se han presentado a reuniones. Entonces, voy a revisar el grupo y cualquier cosa yo le digo. Confirmo con Gabriela en todo caso. Ah, excelente. Entonces sí, si me pueden enviar los grupos que ya estén conformados como un listado actualizado de los participantes para que ya vayamos quedando cheques en relación a eso y para que podamos asignarles entonces las tareas. Recuerde que algunas personas se salieron de este grupo. Sí, sí, por eso es que lo Ok, por eso es que los ok. actualizados, Jimena, porque sí, algunos participantes ya se han salido del diplomado. Cheque. Bueno, Bueno, cualquier buenas otra tardes. duda, bueno, tienen mi número de teléfono y también mi correo electrónico y vamos a estar pendientes. ¿Alguna otra consulta? Sí, Ramón, no fuera de la actividad de ahorita, fíjese que yo soy del departamento de enfermería, hoy nos socializaron la carga académica, entonces me siento preocupada porque yo le notifiqué a la jefa que estaba en este diplomado y que estoy muy interesada, ¿verdad?, en avanzar y que me dan clase los jueves y viernes. Mi horario es de 1 a 7, ¿verdad? Entonces le dije que, porque yo le había comentado a la Liga Ivana y me dijo que dirección de vinculación iba a mandar una nota a los departamentos para que no nos afectara. Y le comuniqué a la jefa hoy y me dice que ella no me puede hacer cambio de horario. Entonces, quiero que por favor, no sé si podrían ustedes ayudarme en esta parte, para mandar una nota a la jefa para que me dé otro día, porque me da precisamente jueves y viernes. Sí. Es un horario continuo, entonces perfectamente me puede dar lunes, martes y miércoles. Ujú. Entonces, para que me ayuden, Ah, ok. por favor. Le comentaré a la licenciada Ivana al respecto para que pueda, a ver qué puede, Sí, cómo le puede se colaborar. puede hacer, ¿verdad? Que Ujú. sí, porque estoy muy interesada en terminar mi diplomado. No, claro. Más que ya va ya bien adelante. Sí, optamos por salir y el proyecto también es visualizar hacia allá o el departamento, Sí. crecer en depuración. Muchas gracias, entonces. Bueno, Elena. Bueno, entonces a los demás, estamos en contacto. Si me pueden enviar los correos durante este fin de semana, por favor. Y cualquier duda que tengan, me pueden escribir o llamar y vamos a estar a la orden. Tengan un muy bonito fin de semana. Igual, gracias. Muchísimas gracias.